Muy buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a las organizadoras de este congreso. Yo no soy teólogo, yo me dedico a tratar de incidir en situaciones que afectan los derechos humanos de las personas, sobre todo de los grupos más vulnerados, y desde esa perspectiva voy a intervenir. Bien, tengo una presentación, ¿la podrían poner, por favor? Bien, voy a comenzarla antes de que aparezca. ¿Sí? Primero es, digamos, partir de una constatación asombrada, digamos, desde fuera de la teología feminista, desde alguien que no es teólogo y que no se dedica a esto, que sí está en proceso permanente de ser feminista, pero que no es teólogo. Y es digamos, la percepción de que la teología feminista se enfrenta a la misoginia histórica. Su reto es confrontar, reinterpretar la misoginia histórica, en razón de que la historia sagrada, los dioses, los hagiógrafos, los actores, quienes han definido los dogmas, el culto, las liturgias, la teología, la moral, las encíclicas, las eclesiologías, son varones. Siempre han sido, históricamente lo han sido, y ha sido una percepción sesgada. Eso no tendría que decírselo a ustedes, lo saben perfectamente, pero sí hay una constatación de un papel absolutamente distinto, diferenciado, desventajoso que han tenido las mujeres en esta historia. La mujer es puente, es virtuosa, es silenciosa, es mediadora, es protectora, también es víctima, es victimaria, es desvalida, es dependiente y es perdición, es signo de pecado. Hay muchísimas expresiones de eso. Los hombres son origen, son principios, son alfa y omega, y la historia se escribe, como dice Gerda Lerner, con H de hombre. La siguiente, pasamos, es que en términos de la construcción de la igualdad de género descrita como la igualdad formal, el reconocimiento formal de que hombres y mujeres tenemos igual dignidad y tenemos que tener iguales derechos y entonces iguales accesos a los distintos espacios, en el ámbito al menos de la eclesiología eso no ha pasado. La igualdad de género no ha llegado porque el reconocimiento no es igual. El reconocimiento de la dignidad sí, el reconocimiento de los espacios, en los espacios no, de la posibilidad de tener participación en distintas tareas o ministerios no. Digamos, lo que sí ha pasado en lo social y en lo político, en lo legal, no ha pasado en lo eclesial ni en lo teológico, ¿no? Hay un paso atrás en términos de igualdad de género, y entonces podríamos decir, no solo hay un paso atrás, hay dos pasos atrás en términos de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva que se refiere a la igualdad en los hechos, en las prácticas. Ahí también claramente en lo social, en lo político, la igualdad sustantiva no corresponde a la igualdad real. Hay una situación de desventaja que viven las mujeres que no corresponde a la igualdad formal, a la igualdad de derecho, pero en términos, digamos, de lo que pasa en ambientes eclesiales, de igualdad sustantiva está un paso atrás. Pasamos. Hay también hay procesos de cambio, hay avances en teologías y en eclesiologías que no son feministas. Los procesos de apertura de los derechos humanos, sobre todo lo que ha pasado en la segunda mitad del siglo pasado, ha ido abriendo espacios también en las iglesias y en distintos actores ligados a las religiones. Se ha tenido que incluir y se ha querido, creo, en algunos términos, incluir más el rol de la mujer, tratar de tomar más esta perspectiva de igualdad o tratar de visualizar las desventajas, incluso de construir y reconstruir nuevas masculinidades. Pero todo ello, creo que, como lo decía Carlos Monsiváis, desde una misoginia feminista, ¿no? Finalmente, incluso los hombres
que nos consideramos y queremos participar del feminismo, participamos de la misoginia. No podemos dejar de ser privilegiados por el contexto, por la situación, por un esquema que siempre nos privilegia en todos los espacios y ambientes. No hay ningún espacio o ambiente en donde haya una situación de privilegio de las mujeres. Hace unos años hicimos el diagnóstico de derechos humanos de la Ciudad de México y tuvimos una medición de cerca de 300 indicadores y una desagregación por sexo. En 300 indicadores había ventaja de hombres respecto de las mujeres, 300 cero, ¿no? Digamos, y es en distintos ámbitos que tienen que ver con distintas realidades de la vida política. Queremos incluso ahora, desde una perspectiva de un cambio constitucional, México ya hizo una cuestión que se buscó muchísimo, que costó muchísimo, y es tener como eje central de la Constitución los derechos humanos. Son el título primero de la Constitución, son la perspectiva constitucional en términos legales, claro, pero lo que no se quiere hacer es corresponder ese cambio en materia de igualdad de derechos humanos con un cambio de esquema de privilegios, de dejar los sistemas y los subsistemas que hacen que pervivan, se reproduzcan y permanezcan todos los privilegios de género, privilegios de lo heteronormativo sobre la diversidad, también del clero sobre el laicado, etcétera, ¿no? Pasamos, por favor. Una pregunta preocupada, y es una pregunta porque esto yo no lo sé, pero lo supongo. ¿Es adultocentrista la teología feminista? Claro que hay muchas, pero cuando hablamos de dónde abrevan, de las teologías por un lado y de los feminismos por otro lado, creo que podemos encontrar claramente que en la historia, en la conformación, en los procesos, en los movimientos que han ido definiendo históricamente unas y otras, teologías y feminismos o unas y otros, ambos han tenido siempre una perspectiva adultocéntrica. Es difícil entonces que algo que ha convergido de dos procesos que ha abrevado, digamos, de canales de donde ha venido el adultocentrismo, no tenga también estas herencias. Es posible que las tenga, y es posible que incluso desde la perspectiva del feminismo, de tratar de buscar la interseccionalidad de las discriminaciones, esta mirada abarcativa de la discriminación múltiple también, se intente combatir todo tipo de segmentación que ayude a la discriminación. Pero el adultocentrismo es a veces una discriminación mucho más invisible, porque incluso no tiene que ver con indicadores, ¿no? Cuando hablamos de la diferencia del acceso al ingreso a igual empleo de hombres y mujeres contra diferente salario, creo que eso está muy claro, lo conocemos, lo medimos, hay indicadores para todo esto. Pero cuando hablamos de la desventaja que viven niñas y adolescentes respecto de los varones de su misma edad, o las niñas y adolescentes respecto de las mujeres, hay una gran invisibilidad, hay una diferencia sustantiva. Y creo que aquí hay que retomar también una perspectiva clara del feminismo. Lo que no es nombrado, no es visualizado, no es asumido, no hay una intervención específica. ¿En dónde quedan las niñas y las adolescentes en las teologías feministas? Pasamos. Quisiera darles un dato solamente que es revelador en esta perspectiva. Los últimos números de la pobreza multidimensional en México nos dicen que hay 46.2% de la población en pobreza. Cuando focalizamos la situación que viven niños y adolescentes, todas las personas que en México tienen entre 0 y 17 años, 40 millones, vemos que esta pobreza sube a casi 54%. Los niños y adolescentes tienen mayor pobreza, y esta medición, como ustedes saben, no se refiere a ingreso, es un componente compuesto, es un indicador compuesto que se refiere a condiciones de acceso al desarrollo. Cuando hablamos de la situación de niñas, niños y adolescentes indígenas, el número es 90%, perdón, de hablantes de lengua indígena. Indígenas son como 76%, quienes hablan y no, quienes se autoadscriben, pero los hablantes de lengua indígena son 90%. Si hacemos una desagregación por sexo, esto crece.
¿Qué quiere decir? Las niñas y las adolescentes indígenas tienen el lugar de desventaja en el índice de desarrollo humano y en la medición de pobreza multidimensional en todas las entidades federativas en México, sin excepción. Son el grupo que tiene una situación. Y en donde también, si hablamos entonces de discriminación interseccional, tendría que haber un foco privilegiado. Pasamos, por favor. Hablando de la violencia hacia las mujeres y hacia el cuerpo de las mujeres, me parece que podemos coincidir que a mayor vulnerabilidad siempre la posibilidad de violencia es mayor. También la posibilidad de no intervención en estas situaciones, justamente por la invisibilidad de las situaciones, ¿no? Hay siempre perspectivas que ya hicieron en los textos sagrados una diferenciación de la visión hacia niñas y hacia mujeres con respecto de los hombres, y eso hiciera o podría hacer parecer, no en estos espacios, pero sí en una situación más abierta en la sociedad, que la violencia y el abuso es atávico, es histórico, pero no lo es. Es presente, es aprendido, es tolerado, es justificado. Incluso estos dos datos que presento abajo, uno de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, los adolescentes, el 17% de los adolescentes justifica la violencia de género, cuando es el mismo grupo de población que tiene más reconocimiento de la diversidad sexual, política, cultural, de la diversidad de género, que tiene, digamos, una perspectiva mucho más avanzada de la igualdad. Crecieron en un tiempo en donde los derechos y la diversidad han ido ganando espacio de reconocimiento, pero en el tema en que no se avanza, incluso se retrocede, porque los jóvenes, adultos y adultos mayores no tienen este nivel de justificación de la violencia física contra las mujeres, 17%. Y cuando hablamos de la visión de las propias mujeres, la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres que acaba de presentarse hace unas semanas, dice que 5% de las mujeres justifican ser golpeadas, ¿no? Y dicen que por no atender sexualmente a su marido, por desobedecer, por quemar la comida, hay una serie de situaciones en donde ellas claramente definen o justifican esta vulnerabilidad, esta violencia. Pasamos, por favor. Bien, las niñas y las adolescentes son violentadas, abusadas, desaparecidas, son víctimas de explotación sexual, de trata, de feminicidios, de pederastia, etcétera, ¿no? Y creo que nos encontramos todavía en 2017 con una enorme e incomprensible serie de justificaciones legales y sociales a esto, y a veces también, como reitero, invisibles. Hasta hace 1 año y 3 meses teníamos en el país 25 estados que permitían el matrimonio infantil, algunos de ellos incluso con distinciones y excepciones para las niñas desde los 12 años, siempre y cuando se casaran con el victimario de la violación de que fueran objeto, ¿no? Esto hasta hace el año pasado, 2016, se han ido modificando estas percepciones y hay todavía códigos penales que eximen de la pena al victimario de estupro o de violación si acepta casarse con la víctima, y siempre y cuando ella sea menor de edad, ¿no? El tema de la venta de niñas es una situación que está en varias entidades federativas, que es además culturalmente aceptada. Acabamos de ver un caso la semana pasada de la venta de la niña por parte de la madre y el síndico municipal se frustró, pero esto es una situación permanente. Me parece que la teología feminista desde ese sentido también tiene un deber de reinterpretar y de construir la justificación teológica del poder, ¿no? del dolor, perdón, no solo del poder, también del dolor, también de la inferioridad, de la discriminación como lo hace y del adultocentrismo, y con prioridad, ¿no? Porque no solo legalmente, también humana, éticamente, niños y niñas tienen una prioridad de cuidado, de protección. El cuerpo de las niñas, me parece, ha sido la síntesis del valor de inferioridad culturalmente acendrada, socialmente aceptada. Ahí converge la discriminación, la dominación. La última perspectiva, la última idea. La teología feminista es una
aportación a la liberación, es contracultural, es incluyente, está comprometida con la justicia social y, al igual que otros feminismos, cuestiona el orden establecido y el hecho, en este caso, de que dicho orden sea mandato divino. Es un camino de toma de conciencia sobre las discriminaciones y sobre las desigualdades, pero además tiene la perspectiva de no solamente, digamos, trabajar el mero ámbito de la igualdad en la dignidad entre las personas, sino le abre a este tema una vía de trascendencia y de plenitud. Creo que reinterpreta a Dios con una mirada universal, no desde la perspectiva territorial, sino universal en cuanto que abarca la humanidad completa, no seccionada, no fragmentada, no enaltecida o inferiorizada. Diría que desde esta perspectiva es un largo camino común de esperanza hasta que haya un reconocimiento común para todos y para todas, ¿no? Hasta donde no encontremos estas situaciones de desventaja permanente, justificada, invisibilizada. Y parafraseando a la hija ya no sé si era de Teresa o de Jacinta, a la hija de Jacinta, ahora que se tuvo el reconocimiento de responsabilidad pública del Estado sobre los delitos que se le atribuyeron ilegalmente a 3 mujeres indígenas, este trabajo de la teología feminista tiene que continuar hasta que la dignidad y hasta que la igualdad sustantiva se haga costumbre. Muchas gracias. Agradecer.